nombre es Juliana Cortés. Hoy vamos a hablar acerca pues de varias teorías o análisis pues matemáticos, ¿cierto? Vamos a comenzar, hablando acerca de la teoría de los juegos. Esta hace referencia acerca de análisis de decisiones estratégicas. Dice que en esta teoría, en el video hablaba acerca en el año 1949, cuando hubo la explosión de que empezaron a crear las bombas nucleares, se dieron cuenta porque hicieron análisis del aire y del suelo de que encontraron partículas de bombas atómicas. Luego se crea pues el juego del prisionero y el banquero, donde el dilema es el prisionero. Ellos, lo que habla el video es sobre cooperar o no, referente pues a una teoría de los juegos, donde dice que eh, donde hacen estrategias de ataque, donde el oponente crea o no crea. Entonces, en esta teoría hablaban acerca de la bomba atómica, cómo varios países tienen esta arma nuclear, pero cómo se ha llegado pues a un acuerdo de que ninguno va a usar la bomba y cada año se reúnen como para validar y ver que no le han hecho o generado modificaciones. Eso también hace referencia pues a estrategias, que a esto de hacerte algo por lo que nos hiciste. Entonces tú me atacas, yo te ataco, y tú vuelves y atacas y yo vuelvo y ataco. Y entonces así se pasa pues como el juego y quién da más y quién pierde menos y así sucesivamente. Luego habla de que esta teoría del juego hace que o se han dado cuenta de cómo cooperan entre enemigos, ¿cierto? Eh, Al final, pues hablaba en el video acerca de la toma de decisiones de las cosas no vivas, porque hace referencia a las cosas que ha creado la humanidad. Entonces él decía pues que era importante generar una toma de decisiones. El análisis de estas decisiones pues tienen sus ventajas y desventajas, como lo indicaba. Entonces se explica pues las decisiones aplicadas son a muchos campos, modelos claros, ayuda a prevenir acciones. Entonces veíamos cómo explicaba un juego que crearon los científicos referente a cómo si una persona cedía o no cedía, cómo la otra persona entonces atacaba o no atacaba, y al final entonces llegaban a un punto donde la persona que jugó estratégicamente mejor llegó a un punto donde fue el que sacó mejor puntaje, pero en un momento su estrategia no le funcionó tanto y bajó pues como su puntaje, pero aún así nunca se bajó del primer puesto. Luego están las desventajas, que habla de suponer racionalidades, simplifica la realidad, no siempre predice bien y tiene una complejidad en casos reales. En este caso, pues, habla acerca de la toma de decisiones, de cómo ciertas decisiones pueden, pueden crear grandes caos. Por ejemplo, él daba un ejemplo, valga la redundancia, referente a cómo cuando las guerras mundiales, cuando estaban en guerra, eh, se creó una alerta porque parecía que habían tirado un misil y estaban atacando. La persona que recibió la alerta hizo caso omiso de esta y resulta que no estaban atacando, fue un reflejo del sol que dio en ese momento y creó pues como una visión de que se veía un misil, pero pues realmente no estaban atacando. Ahí no se creó pues como un contraataque porque la persona a la que le brindaron la información hizo caso omiso de esta por alguna razón. Entonces tomó una decisión sabia después. Se dieron cuenta que era sabia porque pues decidió no contraatacar. En este caso fue sabia pues porque fue un error y se malinterpretó como una señal, por así decirlo, pero donde hubiera sido al contrario y si hubiera sido una bomba o un misil de verdad, entonces sí hubiera sido una mala decisión no haber contraatacado, ¿cierto? Esta teoría se aplica entonces en la economía, en los negocios, en la política, en la biología, en la psicología. Me parece que es una teoría muy interesante. La persona que lo estaba explicando, pues
son matemáticos los cuales se han dedicado a esto todo el tiempo. La verdad es que me pareció pues interesante, la entendí pues como el tema. De esta sí no me quedaron pues como dudas referente a, a ella. Em, y bueno, luego hablamos de la ecuación del billón de dólares. Esta se crea pues a partir de el año 1988. Se crea porque se tienen pues como opciones. Entonces él llega a un punto donde decide no comprar sino alquilar. Da un ejemplo de que de que alquiló maquinarias para recoger olivos y la persona pues que le alquiló vio que fue muy rentable y él volvió y alquiló esas maquinarias, es decir, él le alquiló a alguien las máquinas y él alquiló a alguien más las máquinas por un mayor precio. Entonces ahí dos personas obtuvieron ganancias. Bueno, en realidad las tres, porque la obtuvo el dueño de la máquina, la segunda persona que es la que la alquila y la tercera persona que es la que realquila, por así decirlo, pero esa persona es el dueño de la cosecha. Entonces en este hablaba sobre las opciones. Hace parte pues como de esta teoría o de esta, sí, de esta teoría. Entonces él hablaba, por ejemplo, que si las opciones de compra subían, eran útiles, pero que si estas bajaban, no eran útiles, ya que si subían, pues obtendría ganancias, porque si las compró en 10 pesos y subían a 20, claramente está generando una ganancia. Pero que si esas opciones de venta bajaban, es decir, las compró a 10 pesos, pero la opción de venta estaba en 5 pesos, pues claramente no era útil, dado pues que estaba bajando el precio, o sea, ni siquiera las podía vender al precio en que las compró para no perder. Em, esta teoría, perdón, esta teoría hace referencia a que, bueno, las ventajas de las opciones. De la opción, por ejemplo, de venta, habla de que limita tus pérdidas, ofrece ventajas y se usan pues como cobertura. También habla pues de cómo esta ecuación creó las grandes bolsas que existen hoy en día, como por ejemplo la de Wall Street. Hablaba referente pues como a esta, hace referencia al precio exacto, que se mide en el tiempo, clima, política, innovación. Dice pues que es un tema muy como de sube y baja, pues porque es algo que lo usaron más que todo pues como para la economía. Eh, y luego pues dan unas hipótesis de un mercado eficiente con base a esta ecuación. Entonces, por ejemplo, decía que no se predice el precio en el mercado, ya que pues esto afecta el mercado a futuro, pero lo afecta a positivo porque dice que entre más tiempo tiene más ganancias. Si el precio futuro de una acción es menor al precio de ejercicio, eh, dice que pierde la prima pagada. Pero si el precio de la acción es mayor que el fijado, tendremos ya diferencia y se tendrá una ganancia neta. Dice que los bajos precios son más fáciles de comprar que los precios altos. Claramente, pues, ¿por qué? Porque si lo compramos a menor precio y a medida que esté en la bolsa y vaya subiendo, pues se va creando, va generando ganancias, ¿cierto? Pero si los compramos a un mayor precio, pues es un poco difícil de que a este precio se le pueda subir un poco más, dado pues que en el momento se entiende que ya es un precio alto para esto, ¿cierto? La fórmula para esto habla sobre muchas apuestas pequeñas, más pérdidas controladas, más un gran acierto, pues era un resultado millonario. Entonces, por ejemplo, él hablaba en el video referente a cómo se refería sobre todo al precio, hablaba de precio, precio alto y precio bajo y de cómo funcionan las bolsas pues en el mercado a nivel mundial, ¿cierto? De este tema pues
me quedó todo claro, no tengo pues como ninguna duda. También muy interesante el tema de la fórmula, de la ecuación, el video también, la persona que explicaba, pues se le comprende. Luego hablamos de el teorema de Bayes, que hace referencia a la teoría de la probabilidad. Este pues determina los resultados. Mm, Este se usa para pruebas de enfermedades, filtros de spam, decisiones con datos y actualización de hipótesis. Un ejemplo, en un ejemplo, él decía, referente pues como al spam, hablaba del spam del correo, cómo se usa esta teoría. También dio el ejemplo de una persona que tenía pues una enfermedad y cómo descubrieron que esta persona pues tenía un 9% de probabilidad de tenerla, ¿cierto? Bueno, de este sí me pareció un poco compleja, la verdad. La fórmula, no entendí muy bien la teoría, sobre todo, no la teoría, sino como más cómo se aplica el tema de la fórmula, pues fue un poco complejo. Este sí no me quedó pues muy claro, la verdad. Entonces, referente pues a este. Luego tenemos las extrañas matemáticas que predicen casi todo. Habló pues de varias, como la idea del universo determinante, de la teoría del caos, probabilidad de predicción, la teoría del todo. Ese también pues me pareció un poco complejo, la verdad, porque no habla referente a una sola, sino a varias. Entonces, pues es como de ampliar más el tema para poder pues como aclarar las dudas referente al teorema de Bayes y la de las extrañas matemáticas que predicen casi todo, pues que son todas esas teorías que acabé de nombrar. Igual yo tomé nota, ya pues en mi tiempo dispondré para estudiar y no quedarme con las dudas que me generaron. Pero referente a esto, pues sí me parece muy importante entender cómo las matemáticas financieras y la estadística pues van de la mano y cómo se han generado pues como todas estas teorías y todas estas fórmulas con base a las matemáticas, ¿cierto? A la física, a la geometría, de cómo personas han dedicado su vida a esto, de cómo las podemos aplicar, de cómo podemos hacer que sea un poco más fácil aprenderlas. Y bueno, esta es mi exposición. Muchas gracias.